Señor presidente, el objetivo de esta exposición es homenajear a un luchador de toda la vida, Sergio López Burgos, el Cacho, Pipí. Lo conocí en 1971, cuando era trabajador de Puasa, militante del Congreso Obrero Textil, militante de la Resistencia Obrero Estudiantil. Años de dura movilización enfrentando el autoritarismo, las medidas prontas de seguridad, la represión de gremios en huelga, años de asesinatos de estudiantes en las calles. Sergio López Burgos fue un activo militante sindical y político. Cuando en 1973, después de un largo periodo de autoritarismo, se produce el golpe de Estado y la CNT convoca una huelga general de 15 días, convoca una huelga general en aquel momento, con ocupación de los lugares de trabajo, huelga general que había sido resuelta en 1964 y no por casualidad. En 1964 se produjo el golpe de Estado en Brasil contra João Goulart y la CNT en sus inicios, en 1964, había definido que en caso de golpe de Estado había huelga general, ocupación de lugares de trabajo y resistencia a la dictadura. Todo eso se llevó a cabo. Sergio López Burgos fue uno de los animadores de esa huelga general. Lo cruzamos varias veces cuando, a partir de la definición de intercambiar desde las distintas fábricas ocupadas, él desde Puasa coordinando con el Congreso Obrero Textil, asumiendo responsabilidades de dirección intermedia, un Congreso Obrero Textil que perdió en medio de la huelga general a un dirigente de la talla de Adrián Montañés, dirigente de Alpargatas. Sergio López Burgos se reunía regularmente con Hugo Méndez y con otros referentes del movimiento sindical de aquel momento, y al mismo tiempo también participaba en la coordinación de esa escuela de solidaridad que había sido durante muchos años el sindicato de Funza, y que esa escuela de solidaridad se había trasladado a la calle Corrales con la fábrica ocupada. En ese marco, participando de esas actividades, participando en la lucha posterior a la huelga general, es detenido en noviembre del 73. En 1975, cuando es liberado, a los pocos días se lo vuelve a detener. Efectivamente, estaba en la lista de los represores. Sergio se traslada a Argentina y allí participa en las tareas de conformación de la CNT en el exterior, tareas de denuncia, de solidaridad con los presos políticos, tareas inherentes a la solidaridad con el movimiento sindical uruguayo clandestinizado por la dictadura. Al mismo tiempo participa en la fundación del Partido por la Victoria del Pueblo. El 13 de julio de 1976 es secuestrado en un bar de Boedo y Carlos Calvo en la capital argentina, junto a un fundador de la CNT que permanece hoy desaparecido, León Duarte. Son trasladados a Automotores Orletti. Ya en la detención, estos compañeros identificaron a Aníbal Gordon, represor argentino, y Manuel Cordero, represor uruguayo. En Automotores Orletti confirman la participación de José Nino Gavazo, de Rodríguez Buratti, de Pajarito Silveira y varios otros represores que actuaban con absoluta impunidad en Argentina. Fueron decenas y centenares de latinoamericanos que pasaron por Automotores Orletti y otros centros de represión.
En aquel momento, el Congreso norteamericano había establecido que para mantener ayuda militar a diferentes países de América Latina, esta ayuda militar solo se iba a mantener si los países estaban amenazados de invasión. Y allí la dictadura monta una trama en la cual, mediante un vuelo clandestino realizado entre el 25 y el 26 de julio del 76, son trasladados compañeros secuestrados en Argentina. Posteriormente, y en un gran montaje para tratar de demostrar que Uruguay estaba siendo invadido por el Partido por la Victoria del Pueblo, se monta un operativo en el llamado Chalet Susi, en Sangrila. Allí quienes habían sido detenidos, quienes tenían meses de detención, se los hace aparecer como conspirando en esta localidad. Se los hace salir para que los vean los vecinos, acompañados de Ricardo Medina y una mujer policía que son las que están con ellos allí. Salen a hacer compras para que los vecinos pudieran certificar lo que vendría después. Y ese operativo, pergeñado por los mandos militares de la dictadura cívico-militar, fue dirigido por José Nino Gavazo. Ahora, las decenas de soldados que iban a participar en ese supuesto operativo de detención de subversivos no sabían que esto era una patraña. Ricardo Medina, un represor que estaba allí haciéndose pasar por uno de quienes iban a ser detenidos, comentó en un momento: Gavazo es un burrito y tengo miedo de que acá entren a sangre y fuego. Evidentemente estaba previendo una posible vendetta de su jefe. Montan el operativo y al otro día las Fuerzas Armadas denuncian en comunicado leído por el mismo Gavazo que habían detenido a una cantidad importante de subversivos. Entre ellos estaba Sergio López Burgos, que permanece detenido hasta 1981 en el penal de Libertad. Cuando sale, se traslada a Suiza, participa en tareas de solidaridad en el exterior, y cuando vuelve con la clara convicción de seguir la lucha en la denuncia de las decenas de compañeros que habían desaparecido, de los que habían sido asesinados. Sergio asume un compromiso de vida y lo asume en todas las instancias y hasta las últimas consecuencias. Participa él mismo en investigaciones, en recomponer las situaciones en las cuales había sido secuestrado León Duarte. Participa en investigaciones y en denuncias muy trabadas en nuestro país por la insistencia y la permanencia de la ley de impunidad. Pero Sergio se da las mañas para desarrollar investigaciones, para denunciar. Participa en varias oportunidades como denunciante en los juicios llevados adelante en Argentina. Allí denuncia a expresidentes uruguayos, ministros, consejeros de Estado, cónsules. Denuncia a quienes participaron por parte de la represión argentina. Hay un hecho muy comentado en uno de los juicios, en el juicio de Automotores Orletti, donde el juez le pregunta: ¿y usted sabe quiénes fueron los que lo torturaron? Y señalando a los represores argentinos que estaban allí, porque lamentablemente el único represor uruguayo que estaba siendo juzgado allí era Cordero, en ausencia, dice: sí, son esos que están ahí, y señala a aquellos sobrevivientes de la represión que habían regenteado Automotores Orletti. Esa actitud permanente de denuncia, esa actitud de que lo hizo viajar varias veces a Buenos Aires, esa contagiosa voluntad de no resignarse ante las múltiples dificultades que existieron y existen en nuestro país para avanzar en materia de verdad y justicia, hizo que en definitiva
Sergio López Burgos se convirtiera en un referente permanente en la lucha por terminar con la impunidad en nuestro país. Durante mucho tiempo, cuando la campaña de recolección de firmas para la anulación de la ley de caducidad, cuando el voto rosado, participando junto a compañeros de Crisol de la mesa permanente contra la impunidad y demás, recorrió el país llevando su denuncia y explicando en definitiva por qué era necesario avanzar en democracia, avanzar en terminar con la impunidad en nuestro país. Era común, y seguramente a muchos de los compañeros que hoy están en las barras les habrá pasado de que Sergio López Burgos lo llamara después de medianoche para decirle: a las 6 de la mañana vas a tener una entrevista en una radio del interior que te van a llamar. Estaba permanentemente trabajando en ese aspecto fundamental de la denuncia, del testimonio. En uno de los viajes a Argentina, al llegar nos comunica que tiene documentos muy importantes, tenía copia y que había entregado a la justicia argentina. Resulta que habían encontrado documentos donde la Policía Federal Argentina, un documento que pedía el reconocimiento para varios integrantes de la Policía Federal Argentina por haber participado en actividades como detención de ciudadanos latinoamericanos que posteriormente habían desaparecido. Y estaban los nombres, y estaban los grados. Y así fue a llevar la denuncia al juez Ollarvide. También denunció que Manuel Cordero, que goza de prisión domiciliaria en Argentina, caminaba libremente por las calles. Y allí fue con documentación y allí lo probó. En todos los últimos años, en la lucha por la organización de la Mesa Permanente por la Impunidad, en el trabajo conjunto con los compañeros de Crisol, en diferentes circunstancias, Sergio López Burgos dio muestra a cabalidad de lo que es un militante social y político comprometido con su tiempo, comprometido con los compañeros que quedaron por el camino, pero por sobre todo comprometidos por un futuro de verdad y justicia. Sin duda que hoy que se nos está planteando que se van a levantar altas murallas de impunidad para proteger a los criminales de los delitos más aberrantes que se pueda contabilizar en nuestro país, hoy que se dice que el asesinar, el torturar, el secuestrar niños y suprimir su identidad son delitos que pueden prescribir, cuando en el mundo, y si no preguntémosle a la comunidad judía, de que esos delitos no prescriben, los delitos contra la humanidad. En este momento que nos planteamos continuar adelante con su ejemplo, en este momento que nos planteamos derribar cualquier muralla de impunidad que impida a la justicia, sin duda que la referencia obligada a la militancia, a la consecuencia de este obrero textil, militante político, que murió siendo militante independiente del Frente Amplio, que fue delegado de su comité de base, que su lucha genera y generará el ejemplo para en definitiva plantear que acá no va a haber resignación. Yo quiero decir simplemente que es un enorme honor estar homenajeando hoy a un compañero que a lo largo de su vida mantuvo la coherencia plena de seguir luchando por lo que creía hasta el último día de su vida. Acá hay muchos compañeros que compartieron con él la lucha, que estuvieron con él en la etapa final de su enfermedad, que participaron en su velatorio y en
lo que fue su cremación, pero que por sobre todas las cosas recuerdan en Sergio López Burgos un compañero en el cual la resignación no tenía cabida, un compañero que nos sigue empujando a luchar, un compañero que es referente y que cuando avancemos en verdad y justicia, sin duda que Sergio López Burgos se habrá ganado una vez más un lugar en la dignidad de nuestro pueblo. Muchas gracias, presidente.